gracias, Señor, porque viene su palabra. Y estamos gozosos de tenerla y de saber que Él nos va a seguir hablando y que nuestro corazón también está dispuesto a seguir obedeciéndole a Él con la ayuda del Señor. Oramos por la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos una palabra tan clara, tan específica y que nosotros podemos aprender de ella. Señor, guía la vida del pastor que va a estar dándola, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que cada una de nuestras vidas dispongamos el ser hacedores de ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así, sí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Qué hermoso es alabar a Dios y glorificar y tener este tiempo precioso, un tiempo cortito, hermano. Siempre decimos, pero que lo disfrutemos y que nos gocemos en el Señor, ¿no? Compartiendo todo este tiempo de alabanzas, de agradecimientos, de darle la honra y la gloria a Dios, ¿no? En todas estas alabanzas, hermanos, hemos estado dándole la alabanza, la gloria a Dios, ¿no? A Dios sea la gloria, decíamos, ¿no? Y cómo no alabarle, cómo no glorificarle. Él se merece toda la gloria, hermanos, porque Él todo lo hizo. Él todo lo diseñó para que nosotros pudiéramos vivir felices, contentos, alegres, en medio de este mundo, ¿no? De este mundo caído y corrupto, pero nosotros, su iglesia, vivimos en su voluntad. Gloria a Dios. Amén a ello. Gloria a Dios. Bueno, hermano, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este tiempo que tenemos con el Señor y que estamos compartiendo juntos. Bendiciones a nuestros hermanos que están en las redes, que domingo tras domingo también participan de esta reunión. Estamos en un mismo espíritu con ustedes. Los abrazamos y los amamos en Cristo Jesús. Y sabemos que es recíproco ello, hermano querido. Gracias, le damos a Dios por este tiempo. Y vamos a ir a su palabra. Su bendita palabra, ¿no? Que es la que nos guía, lámpara a nuestros pies, su palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Alumbra nuestro caminar? Sí, alumbra nuestro caminar. Y que este año que comienza, que ya hemos comenzado en el segundo domingo, alumbre aún más. La palabra de Dios, ella alumbra siempre igual, hermanos. Su luz es siempre igual, ¿no? Pero que nosotros decidamos que nos alumbre aún más en nuestras vidas y nos guíe. Tenemos todo, tenemos su Espíritu Santo en nuestras vidas y con Él tenemos todas las cosas. Con Dios tenemos todas las cosas. Por eso yo les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, del verso 8 al 11. Versículo 8 al 11. Y estamos compartiendo esta hermosa carta, hermanos queridos, de la iglesia que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, ¿no? Así que yo les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra. Él se merece todo el respeto de su iglesia, de sus santos. Colosenses 3, del 8 al 11 dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano, muchas gracias. Hermosa palabra, ¿no? Vemos una exhortación del apóstol Pablo a nuestras vidas, a la iglesia, y le he puesto como título a este sermón: desecha todo lo malo. Desecha todo lo malo. Si miramos el contexto del capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Colosas, y también nos dice a nosotros hoy: ¿usted cree que la palabra de Dios es vigente? Está vigente. Es
Es la misma ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Su palabra preciosa. Entonces nos habla hoy que por estar en Cristo Jesús somos una nueva criatura. ¿Qué más le podemos decir que somos una nueva criatura? Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios y tenemos una nueva vida. Miren todas las calificaciones que ponemos y que es literal, hermano, esto es verdad. Solamente Cristo transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso, viendo todo esto en este capítulo 3 que el apóstol Pablo les decía a los colosenses, de lo que nosotros somos en Cristo, algo importante les puntualizaba, que busquemos las cosas de arriba, ¿se acuerdan? Es decir, que vivamos en santidad, para que cuando Cristo venga, para que cuando Cristo se manifieste, hermano, ¿qué es cuando Cristo se manifieste? Es cuando Él venga a buscar a su iglesia, nosotros podamos ir con Él. Debemos estar seguros en Cristo, no nosotros, de que podemos ir, que vamos a ir con Él, ¿no? Y vamos a disfrutar de esa manifestación gloriosa. Es precioso eso, hermano. Nuestra mente no puede llegar a imaginar, sino que imagina lo poquito que podemos imaginar. Imaginamos por lo que dice su palabra, pero vivir allí y estar. Veo cuando uno ve una foto, ay, qué hermoso lugar, ¿no? Pero estar allí, palpar ese lugar. Bueno, a ese lugar vamos, a esa manifestación gloriosa. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, ¿no? Cuando realmente tengamos un cuerpo de gloria, como lo tuvo Él cuando resucitó, y podamos ver al Señor cara a cara. Qué hermoso. Eso nos llena de gozo, llena esa presencia de Dios todo nuestro ser. Es la plenitud de Dios en nuestra vida, ¿no? Ese cuerpo, ese Señor que lo vamos a ver, decíamos, cara a cara, ¿no? Pero para todo ello, hermano, nosotros debemos hacer algo, y es hacer morir todos y despojarnos de todas estas cosas terrenales y de todas estas cosas pecaminosas, que es la que nos llena al mundo de pecado. Nosotros no debemos tener ello. No tenemos que tener pecado para poder caminar y estar con Cristo hoy y estar y disfrutar perpetuamente y para siempre con Dios. Porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y no son palabras al viento o es una metáfora, no. Hermano, Él es santo y debemos ser compatibles a esa santidad. Y lo tenemos por medio de Cristo. Eso es lo hermoso, ¿no? Entonces, todas estas cosas que debemos desechar y que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Que eran fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto es pecado y nos separa de Dios. Por eso le habla a la iglesia estas cosas puntuales para que nosotros caminemos y andemos conforme a su voluntad. Y esto lo estuvimos viendo, ¿recuerdan? Domingos anteriores. Cada uno de estos puntos que el Señor nos fue hablando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Desechar todas estas prácticas y permanecer en Dios. Permanecer en Cristo. No dejar que el pecado inunde nuestras vidas o nos tome a nosotros, sino que nosotros debemos librarnos y quitarnos todo mal. Y es algo que nosotros debemos hacer, hermano. Debemos saber de que nosotros no podemos regresar a ese estilo de vida antiguo y pasado y pecaminoso, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y si hay una nueva vida en Cristo es porque hemos muerto al pecado. Si morimos al pecado, vivimos para Cristo. Entonces, esas cosas las podemos hacer, las podemos desechar. El mundo no puede hacer esto hasta que no venga Cristo. Porque en Cristo podemos hacer esto, no por nuestros medios. Hay mucha gente que se esfuerza por vivir bien y por tratar de vivir una vida correcta. No podemos. Por eso vino Jesús, hermanos queridos. Jesús vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y cargó con nuestros pecados. Y por eso hoy le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él, ¿no? Ahora, recordemos que nosotros ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley.
Porque cuando estábamos bajo la ley, estábamos condenados. Porque la ley, hermanos queridos, condena. La ley te muestra el pecado, el cual el mundo tiene y el hombre tiene, y que nadie lo puede librar, solamente Cristo. Entonces, si hay una ley que condena, hay una gracia que salva, y ese es Cristo. La gracia de Dios, ese favor inmerecido para nosotros, que es Cristo Jesús. Dice su palabra, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Miren qué precioso texto, hermoso y doctrinal, hermanos queridos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Recuerden, hermano, ¿usted está en Cristo? Estamos en Cristo. Entonces ninguna condenación hay. La condenación está para aquellos que no tienen a Cristo, que viven bajo la ley. Pero el único que cumplió la ley, ¿quién fue? Cristo Jesús. Es el único que no pecó. Y como Él cumplió toda la ley, Él pudo y decidió, por amor, dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Por eso no estamos bajo la ley. No quiere decir que no estamos bajo condenación. ¿Cómo? Sí, hermano, el mundo está condenado, pero puede venir a Cristo. Pero hay alguien que está condenado y no puede más. Hay uno que ya ha sido condenado. Ese es el diablo y Satanás. Pero todos aquellos hermanos que no creen en Cristo Jesús también han sido condenados. Porque no quieren creer. Miren qué importante es creer y que de tomar este beneficio, porque es un beneficio para nuestras vidas, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Por eso no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, esa gracia de Dios. Y saben que al estar en la gracia de Dios, Dios produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Cómo es la buena voluntad del Señor? Agradable y perfecta. Claro que sí. Esa es la buena voluntad. Y como es agradable y perfecta, nosotros caminamos en esa perfección. ¿Por nosotros? No, por Cristo. Cuando decimos estas cosas, nos corremos y le estamos dando la gloria y la alabanza y la honra a quien se lo merece, aquel que dio la vida, Cristo Jesús. Al estar en Cristo, ya no somos lo que éramos antes. Hermanos, somos una nueva criatura. Y esto no es de creérsela. Fuimos transformados. Dios vino a nuestras vidas y el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y es el que nos guía a toda la verdad. Entonces, por eso nos llamamos cristianos. Ese es el significado de ser cristianos, seguidores de Cristo. No hay otro nombre. El mundo pone un montón de nombres. ¿Con qué fin? Si somos cristianos, es la iglesia cristiana. Cristo va a venir a buscar la iglesia cristiana, hermanos. Su iglesia. Ahora, ¿usted pertenece a Cristo? Gloria a Dios. Si decíamos aquí, y con nosotros, ¿cuántos hermanos nuestros que aún ni conocemos? Y los que ya han partido a la presencia del Señor. Recordemos, hermanos, que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y solo con Él podemos desechar toda esta práctica de pecado. No hay de otra manera. No lo podemos hacer. Nosotros solo es imposible que lo hagamos. Todas estas prácticas que vinimos nombrando las podemos lograr porque Cristo habita en nuestras vidas y porque tenemos una nueva vida en Él. Y porque, como decíamos, ya no estamos bajo la ley, la cual condena, sino que estamos bajo la gracia. Y allí vamos al versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, fíjense, pero ahora hay algo más que enumera. Dejad también, no solamente aquello que nombramos, fornicación, malos deseos, avaricia, sino más bien también vosotros dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vemos que el apóstol Pablo aquí sigue enumerando más cosas, ¿no? No quedó allí nomás. Entonces acomodémonos un poquito, porque no era solamente, bueno, ya está, lo tenemos bien presente. No, hay más cosas. Y esas cosas es para que nosotros nos examinemos, no al mundo. El mundo es juzgado por Dios. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, hermano querido. Por eso nos exhorta a dejar de hacer estas cosas. Y las podemos dejar de hacer, hermano querido. Si nos dice que las dejemos, es porque lo podemos hacer. ¿Vio cuando alguien te dice, deja tal cosa? Es porque lo podemos hacer. Si no diría, mira, no sé, me parece que está complicado, no sé si se va a poder hacer. Sí, no estamos en un dilema, en un problema, pero el problema se soluciona y es Cristo. Ya lo solucionó, pero ahora nosotros debemos accionar a dejar estas cosas y lo hacemos con Cristo, ¿no? Porque nuestra vida, hermano querido, no está ligada a nuestro viejo yo. Ya no está ligada a la vieja manera de vivir. Ya no está ligado al viejo hombre, al viejo Walter, a la vieja mujer, a la vieja manera viciada en pecado, como muchos caminan hoy. Tienen la vista corta, hermano. ¿Saben por qué? Porque no pueden ver la luz de Cristo. Que Cristo los alumbre, pero que vengan al reconocimiento de la verdad. Sino que ahora tenemos una vida nueva, una vida en Cristo. Hemos sido, si tenemos una vida en Cristo, recordemos que hemos sido, como dicen en el contexto de Colosenses, hemos sido circuncidados con Cristo. Él circuncidó el prepucio de ¿qué? De nuestro corazón, hermano querido. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Es por eso que debemos abandonar de inmediato. Cuando dice inmediato, rápido. Analicémonos y estas cosas las tenemos que sacar rápido, si es que están. Todas estas prácticas de pecado. Y ahora, hermano, sepamos y tengámoslo presente, querida iglesia, que Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios ya lo hizo con Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que hacer algo. ¿Vieron que hay que hacer algo? No, pero la salvación es gratis, es por fe, sí, pero hay que caminar y permanecer. Ese es obtener, para después obtener el premio, ¿no? Es algo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Es que no sé, obedeciendo su palabra. Tenemos la guía, es la palabra de Dios. Si somos sus hijos, conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso que la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, estas prácticas no deben estar entre los cristianos. No deben estar, hermano. No deben estar. Porque pertenecen al mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Estos conceptos son importantes tenerlos claros. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Dónde estamos posicionados? Nosotros somos hijos de Dios. Y no solamente hijos, también embajadores. Llevamos, ¿no? Esa doctrina preciosa de Cristo, ¿no? Entonces, el mundo es el que tiene todas estas prácticas. Porque ellos no tienen a Cristo. Están sin Cristo, sin vida, sin la vida abundante. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, puntualicemos, debemos ceder a la ira. Comienza hablando de la ira, ¿no? Es decir, a no darle rienda suelta a las rabietas. Ay, pastor querido, nos acomodamos ahí. Esto nos habla el Señor, a las rabietas, o ataques violentos. ¿Tenemos dominio propio en estas cosas? Tenemos todo para hacerlo. Ahora, no nos condenemos. Es que yo no puedo. En Cristo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él me fortalece. Entonces, en Él lo puedo. Dejando lo que queda atrás, sigo adelante. Y todas estas cosas, ya sean con palabras o con acciones hacia otras personas, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, debemos tener cuidado con la ira. Recordemos, hermanos queridos, que vamos a ser tentados con todas estas cosas. No, porque ya está, el camino del Señor no es un camino de rosas.
Ahora, ¿Cristo fue tentado? El enemigo, fíjense, sin vergüenza, no tenía nada de él y le quería dar si Cristo le adoraba. Vamos a ser tentados con todas estas cosas. Pero nosotros podemos decir que no. Pero ahora, antes que podemos ¿por qué? Porque podemos por Cristo y debemos por nosotros. Hay dos puntos. Podemos porque podemos por Cristo, no por nosotros mismos. Por Cristo lo podemos hacer, porque Él habita en nosotros. Y también debemos. Ahí es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque somos una nueva criatura. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Nos deja su palabra. Y esto trae un bálsamo a nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? Ay, nos saca todo peso. Porque cuando muchas veces lidiamos con estas cosas, el Señor nos trae el refrigerio y nos dice, esta es la salida. El mundo vive en ira. Fíjense, miren donde hay guerras, quieren tener uno más que otro. Pero la iglesia no vive así. Y de la misma manera, el enojo. Miremos lo que dijo Jesús. El enojo también, como estas formas. Miren lo que dijo Jesús, ¿no? Con respecto al enojo. Ahora, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No pequemos. Porque el Señor también se enojó. Cuando sacó el látigo, hermano, en el templo, estaba enojado. Pero Él no pecó. Lo que pasa es que estaban profanando el lugar santo de Dios. Y acá cuando habla del enojo, dice, pero yo os digo, esto dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo capítulo 5, verso 22. Fíjense lo que dice, hermano, ¿no? Pero yo os digo, dice el Señor, palabras del Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Culpable de juicio. Entonces, si hay un enojo con un hermano, ¿qué tenemos que hacer? Hay restituir. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y Él nos dice, acomoda las cosas, arregla, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esto es una disciplina que Dios nos da a la iglesia, hermano, es precioso. Ahora sigue hablando de la malicia. La malicia, hermano, es el odio silencioso y oculto del corazón que se venga en secreto. Miren lo que es la malicia. Es tremenda, hermano. Es el odio silencioso. Nadie lo ve, nadie lo siente. Y oculto en el corazón. Dice que el corazón del hombre es perverso, es más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces, en el corazón oculto, que se venga en secreto. Eso es la malicia. Ahora, esto nos lleva, hermano, que nosotros no tenemos que tener maldad. La maldad la tiene el mundo. Y dice su palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos queridos, la maldad crecienta en este mundo. Y hay muchos de nuestros hermanos que se han enfriado, que han dejado de gustar de estas cosas santas de Dios, porque la maldad ha acrecentado y ha estado en sus vidas, en sus corazones, y entonces se han enfriado. Y saben que hasta tal punto que han apostatado. Qué triste, haber gustado de las cosas santas de Dios y volvernos atrás. Entonces tenemos que tener cuidado de estas cosas, que en nuestras vidas no haya ningún tipo de malicia. Por eso debemos examinarnos nuestro corazón. El salmista David siempre decía a Dios, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad. Y ese camino de perversidad habla de la maldad. Señor, no quiero tener esto yo. No. Y eso es examinarse, hermano. ¿Saben qué? Ese es el cuidado que nosotros tenemos. Vio que el mundo cuida el cuerpo, ¿no? Ejercicio, gimnasia. No está mal, está bien, porque cuida su cuerpo, sí. Pero debemos cuidar lo interior. Causa gracia, ¿no? Pero debemos cuidar lo interior, adentro, nuestro corazón.
ahí examinarnos, como hizo el salmista, para que no haya todo este tipo de cosas. Después habla de la blasfemia, hermano. Es el hablar mal, es el insultar o calumniar. Y miren, contra Dios. ¿Cuántos en el mundo insultan a Dios? Se escucha cuánta gente, pero claro, son impías. Ahora, que eso no suceda dentro de los que tenemos a Cristo. Esa calumnia, no solamente contra Dios, sino también, o ese blasfemar, sino también contra el prójimo. Tener cuidado de eso ante los demás, de no calumniar, de mirar qué es lo que vamos a decir. Hermano, vamos a dar cuenta por nuestras palabras delante del Señor. Y entonces tenemos que nosotros tener cuidado. Pero esto, examinémonos a nosotros. Nadie está diciendo al otro, sino que cada uno se examine a sí mismo, ¿no? Porque nuestra vida debe dar testimonio, como lo dio Jesús. ¿Saben que Jesús le dijo? Inclusive a aquellos que lo injuriaban, fariseos y escribas, saduceos, y aún estando sus mismos discípulos, que él daba testimonio del Padre y el Padre de él. Y daba testimonio a sus discípulos. Y eso es lo que debemos dar nosotros, testimonio. Hermano, ¿usted sabe, iglesia querida, que el mundo cuenta sus pasos? Nos miran y si algo ven, ahí lo marcan. Aunque ellos caminen en tinieblas, ahí lo marcan. Pero le damos gracias a Dios porque lo tenemos a Él. Y Él nos limpia de todas estas cosas cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Primera de Juan 1:9, ¿no? Es como si fuera un versículo de escape, ¿no? Dice que Dios es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, después de esto, siguen las palabras deshonestas. Habla también, enumera las palabras deshonestas. Son las palabras corrompidas, hermano. Ese es el lenguaje indecente en el mundo común. Y claro, hablan con doble sentido. Hablan con un lenguaje obsceno. Ahora, no le da a usted, no se restringe así cuando siente esa, claro, porque usted tiene la vida de Dios. Si nosotros caminamos en Cristo Jesús y escuchamos esas cosas, hay un choque, hermano, como de electricidad, ¿no? O uno por un lado y otro por otro, porque no queremos ni siquiera oír de estas cosas, de este lenguaje deshonesto. Y también dentro de ese lenguaje están los chismes. Entran también, sí, también. El mundo vive en chisme, hermano, de acá para allá. En los falsos testimonios. ¿Cuánta gente habla en falso testimonio? Queriendo hacer caer al otro. Dejémoslo en el mundo que no conocen a Cristo, pero esto nos habla a nosotros, el apóstol Pablo, a la iglesia, para que nosotros caminemos no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios y dar testimonio a los hombres para que los hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan y lleven una vida santa. Si nosotros vamos depurando todas estas cosas, vamos limpiándonos por su palabra y vamos caminando en santidad. Esa es la santidad que vamos conociendo más y más al Señor. Entonces, este lenguaje no edifica, hermanos, sino que daña, degrada y sobre todo contamina. Entonces, librémonos de esa contaminación. Y saben, manifiesta lo que hay en el corazón. Palabras corruptas o palabras de gracia y verdad. ¿Qué manifiesta? Ahora, ¿cuáles abundan en tu diario vivir? Palabras corruptas. Hay muchos que se dicen cristianos, son una cloaca, hermano. Viven hablando guasadas. Y cristianos de años, o que se dicen ser y tienen 20, 30, 40 años, y los escuchas, mamá, se ve que se les pasó esta parte de la palabra de Dios. Bueno, a esto se refiere. Lo que abunda en el corazón es lo que sale de nuestra boca. Entonces, que abunden palabras de gracia, palabras sazonadas, palabras de la palabra de Dios, que es lo que edifica nuestras vidas. Y si en algún momento, hermano, hay un exabruto, hay una cuestión que ahí vayamos, estemos atentos y pidamos perdón. No dejemos pasar, ¿saben por qué? Porque si dejamos pasar nos viciamos con todos esos vicios y costumbres del mundo. El mundo camina así. Por eso que muchas veces, hermano, no queremos estar
en esas reuniones y en esas cosas. Hay veces que uno tiene que estar por cuestiones laborales, por cuestiones de compromiso, pero escuchás y decís, mamá, así caminan, así andan. Pero claro, no tienen la vida de Dios. Pero nosotros que tenemos la vida de Dios por Cristo Jesús, no nos imaginamos a Cristo andar así, ¿no? Entonces, examinémonos. Y esto nos edifica, ¿saben qué? Para ser mejores para Dios. No para mostrar a los demás, no. Porque la carrera que corremos es para con Cristo. Hemos puesto la mano al arado y vamos hacia adelante. Y miren, vamos a reforzarlo con la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, algunas de vez en cuando. No, dice ninguna. Entonces, cuando sale alguna, yo tengo que pedir perdón. Y bueno, pero Señor, vivo pidiendo perdón. Y bueno, entonces tengo que analizar mi vida. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Y bueno, y todo eso es un análisis que el Señor nos trae en conocimiento de la verdad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿quién? A los oyentes. Cuando uno habla con palabras llenas de Dios, vos querés estar en ese ambiente. Yo quiero estar ahí, porque me edifica. Efesios 4:29, anótelo. Efesios 4:29. Gloria a Dios, hermano. Ninguna de estas cosas deben estar presentes en los que decimos ser hijos de Dios. Porque no solo que nos separa de la comunión con Dios, no solo eso, fíjense, no solo eso que es lo más importante, ¿no? Sino que afectan y destruyen las relaciones interpersonales. Afectan, hermano querido, afectan las relaciones matrimoniales. Si nosotros tenemos ira, enojo, mentira y todo este tipo de cosas, en el esposo y en la esposa afectan. Ahora, ¿hay mentira en nosotros? No tiene que haber mentira. Entre los padres y los hijos. ¿Hay armonía? ¿Hay paz? ¿Hay amor? ¿O andan ahí como perro y gato? Con amistades, con amistades también. Entre la familia de la fe. Nosotros, entre la familia de la fe, no pueden estar estas cosas. Entonces, no cedamos a estas cosas y a estas actitudes y prácticas malvadas, hermano, porque son prácticas malvadas. Andando, ¿saben qué? Muchas veces en hipocresía. Dios nos libre de esto, por eso examinémonos. Venimos, gracias Señor, te alabo, gloria a Dios, cantamos himno, alabanza, y resulta que caminamos una vida de hipocresía con estas cuestiones. Que debemos ser creyentes genuinos. Pero no engañamos a nuestro hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Y por ende, más importante, estamos engañando a Dios. Pero eso no, esto es lo que dice la iglesia. Hermano, nadie nos juzga, simplemente examinémonos nosotros. Porque Dios quiere que nosotros estemos en plena comunión con Él. Y que alabemos y glorifiquemos genuinamente a Dios. ¿Y de qué manera? Como decíamos esta mañana, en espíritu y en verdad. Eso es en espíritu y en verdad. Entonces le agradamos a Dios. Ahora hay otro punto, la mentira. Qué tema, ¿no? Hay tema para hablar para el rato, ¿no? Pero bueno, falsedades que generan sospecha y destruyen la confianza. ¿Usted mintió alguna vez? Yo he mentido. Ay, pastor, sí. Ahora, me he arrepentido. ¿Cuántos viven? Porque cuando habla de esto, hermano, habla de practicar. No nos confundamos. Está hablando de práctica. ¿Y practicar qué quiere decir? ¿Qué hace un deportista todos los días? Todos los días practica. Bueno, en esto igual. La mentira, claro, ya es un mentiroso, ¿no? Para Dios la mentira grande y la mentira chiquita tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor y se llama pecado. Tiene el mismo valor, hermano. La mentira destruye la confianza y despierta sospechas. Hay veces que la palabra entra profunda a nuestra vida, pero esto es necesario para que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Nos cuesta recuperar la confianza cuando alguien nos miente, ¿o no? Sí, hermanos. Pero por eso debemos ser prontos para restituir y cambiar si nosotros estamos andando de esa manera. Porque el mundo vive de esa forma. Nosotros los cristianos no.
no debemos mentir y no queremos tampoco. Debemos saber cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos van a traer? Por eso, porque cuando uno conoce la verdad, hermano, después sabe las consecuencias. Digo, si yo cruzo el semáforo en rojo, sé que la consecuencia es que puedo llegar a tener un accidente. Bueno, esto es igual. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y ahí punto. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. ¿Saben qué dice la gente? Bueno, pero una mentirita piadosa. Pero yo no tenía esa intención. Las intenciones las conoce Dios. Y mire lo que dice. Todos los mentirosos. ¿Por qué dijo todos? ¿Por qué dice? Si los mentirosos hubiera dicho. Dijo todos. ¿Sabe que por qué, hermano, dice todos? Porque son los chiquitos, los medianos y los grandes. Fíjense cómo el Señor nos habla. Cuando hay mentira, es toda la mentira. Entonces debemos caminar y debemos hablarnos con verdad y caminar en verdad, mirarnos a los ojos. Y si yo he faltado, restituir. Hermanos, miren qué hermoso que lo podemos hacer, porque lo podemos hacer por Cristo. El mundo, por más que restituya, el mundo sabe que dice, miente, hoy perdóname, y vuelve de nuevo a reincidir, porque no tiene a alguien que le cambie esa cuestión. Pero nosotros sí tenemos a Cristo. Ahí está la diferencia. Por eso que el mundo tiene que venir a Cristo. ¿Lo entenderán? ¿Lo comprenderá el mundo? El mundo está cegado, pero Dios nos dio a todos los seres humanos voluntad para hacer el bien o hacer el mal. Por eso si estás haciendo el mal, busca hacer el bien. Busquemos hacer el bien. Gracias, Señor. Y miren dónde va a ir, a la muerte segunda. Al mismo infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Un lugar de tormento. Y sigue diciendo la palabra de Dios, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos aquí que Pablo afirma lo que sucede en la vida de un cristiano. Él afirma, ¿qué dice? Habiendo despojado del viejo hombre. ¿Nos despojamos del viejo hombre? Sí, gloria a Dios. Y de sus hechos, que sí que nuestras acciones ahora son diferentes. Y nos revestimos de un nuevo. Tenemos un nuevo hombre. Por eso, un nuevo Samuel, una nueva Joana, una nueva Patrick, un nuevo Milton. Un nuevo de todos. De cada uno un nuevo Walter. ¿Creado según quién? Según la imagen de quien los creó. Nosotros fuimos creados según una imagen de Dios. ¿Por qué fuimos creados según una imagen de Dios? ¿Vieron que dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? ¿Y cómo fueron? Y en pecado original. No, santos. Santos, hermano, a la imagen de Dios. Santos. Sino que el hombre después quiso pecar. Santos. No tenemos pecado original. No, santos. Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron, dice Eclesiastés, muchas perversiones como las que buscó Adán y Eva. Pero no eran creados a imagen y semejanza. Sí, pero ellos corrompieron en el pecado. Y ahora esa imagen y semejanza de Adán y Eva la tenemos nosotros por Cristo. Gloria a Dios. Por eso habla de la imagen y semejanza. Somos santos por Cristo. ¿Cómo no darle gloria a aquel que se le merece? Cuando nosotros decimos, Señor, tú eres quien me ayudas, porque yo no puedo solo. Él es el que nos ayuda. Porque estamos en Él y Él nos oye. Señor, ayúdame porque esto me cuesta. Pero Él me ayuda. Y eso es lo hermoso. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, Él nos renueva. Nosotros nos vamos renovando en Cristo hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuál es el conocimiento? Por la palabra de Dios. Hoy conozco esto y voy renovándome y voy conociendo más y voy más y más. Como va la aurora, en aumento. En aumento. Gracias, Señor.
Pero ahora hagámonos esta pregunta. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente me he despojado del viejo hombre, viciado de pecado y vestido del nuevo hombre? ¿Hice eso yo, Walter, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad? ¿Me he despojado de ese viejo hombre? Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si está dando testimonio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, hermano, no debe incomodarnos. Esta palabra, ¿sabe qué? Debe ser de gozo y de alegría porque tenemos la salida de tristeza y de dolor y de angustia. Es para aquellos que no tienen a Cristo. Porque al no tener la salida, no es que no tener, a no buscar la salida, porque debemos buscarlo a Cristo. Entonces se vive de esa manera. Entonces debemos revestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen de quien los creó, renovándonos hasta el conocimiento pleno. Hay un conocimiento pleno que vamos a llegar a tener. Hoy no tenemos a todo el conocimiento, no, hermanos. Uno tiene un poquito más, otro un poquito menos, otro poco más. Pero vayamos hacia adelante, no retrocedamos. Porque los que retroceden, hermano querido, son los que se desviaron del camino. Y para eso la iglesia estamos, para ayudarnos unos a otros en Cristo Jesús. Por eso te animo, hermano, y te exhorto a caminar en integridad. Caminemos en integridad. Y saben cómo hay que hacerlo con responsabilidad y con un compromiso, desechando toda práctica de pecado. Entonces yo me analizo y me examino. Acá hay una piedrita que esto yo lo voy a sacar. Pero es chiquitita, sí, porque esas pequeñas zorras son las que... Entonces, eso es caminar en santidad. ¿Y sabe qué? Tenemos una conciencia limpia, limpia de pecado. El mundo no tiene la conciencia limpia de pecado. Gracias, Señor. Mire, el Espíritu habla, hermano. Su Espíritu Santo nos habla. Gracias, Señor. Entonces debemos desechar estas prácticas y debemos perseverar firmes en la fe, llevando una vida de santidad. ¿Para qué? Para así obtener la corona de vida que está reservada para quienes aman a Dios. ¿Usted sabe que tiene una corona de vida? ¿Usted la quiere obtener? Sí, hermano, la tenemos en Cristo, pero todavía no la tenemos. Tenemos que ir a recibirla cuando vayamos a sentarnos con Él. Vieron que el que corre, el atleta o el que juega un deporte y gana una corona, qué alegría. Argentina salió campeón del mundo y levantaban la copa y festejaban y millones de argentinos festejamos con ellos porque hacíamos cuenta que habíamos estado jugando con ellos. Ahora, ¿en qué partido jugamos hoy? En este partido precioso de esta carrera que tenemos por delante. Así dijo Pablo, dejando lo que está atrás, dejando, sigo adelante a la meta. A Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él nos da esta fuerza. Él nos da la esperanza viva. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa corona de vida. Entonces, hermanos, estamos unidos a Cristo. Así dice el versículo. Cristo está en todos. Él está en todos. ¿En todos quiénes? En todos los que invocan su nombre. Invocar el nombre es alabarle, glorificarle. Y para alabarle, y Él recibe esa alabanza, es porque nos hemos arrepentido, porque somos sus hijos. Y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Para poder decir, por medio de Cristo Jesús, no al mal, digamos, y sí a Dios. Sí al bien, sí a la misericordia, a la gracia, al amor. Esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos queridos. Nos ponemos de pie y oramos al Señor por esta palabra y que cada uno de nosotros tomemos esta actitud de desechar todas estas cosas malvadas, estas prácticas de pecado que contaminan y alejan de la voluntad de Dios a aquellos que creen en Dios. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos de una manera clara y específica, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Señor. Por enseñarnos cómo quieres tú que vivamos en esta tierra. Sí, Señor. Señor, ayúdanos Ayúdanos. a vivir como verdaderos cristianos.
a vivir y a andar como tú andabas. Sí, sí. Que no haya ninguna de estas prácticas en nosotros, Señor. Que vivamos en santidad. Que seamos sinceros y genuinos y verdaderos. Que las demás personas puedan ver a Cristo en nosotros. Gracias, Sí, sí. Señor. Gracias porque nos diste a tu Espíritu Santo que nos ayuda aún en nuestra debilidad. Tu poder se perfecciona. Gracias porque podemos reconocerte en toda nuestra vida, Señor. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a ser hacedores de lo que hoy tú nos hablaste, Sí, Señor. sí, sí. A obedecerte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Les paso con la pastora Patri. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes y a mis hermanos en las redes. Bendiciones también. Y le damos gracias, muchísimas gracias al Señor porque Él nos habló en esta mañana una vez más y porque nos ama, nos enseña cómo Él quiere que nosotros vivamos y cómo sean nuestras acciones y nuestras actitudes en nuestro diario vivir. Ha sido muy claro el Señor, ha sido muy clara su palabra y por eso le damos gracias y nos animamos los unos a los otros a vivir en esta verdad preciosa que es Cristo Jesús. Nos saludamos en la paz del Señor, que tengan un bendecido domingo, un abrazo grande para todos y nos reencontramos la próxima semana en este mismo lugar. Que Dios les siga bendiciendo.